Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y la victoria, Padre. A ti el reconocimiento, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios, solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu poder. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia, por su poder, por su bondad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo. Amén, hermana Marta. Amén a todos, hermanos. Amén, amén. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos. Enseguida cantamos, hermanos. En el transcurso cantamos en el nombre de Jesús. El día de ayer hablamos acerca, hermano, de la importancia de la obediencia, más que los sacrificios. La obediencia y cómo nosotros mismos podemos derrocar la autoridad de Dios para establecer la nuestra. Y cómo nosotros podremos, hermanos, someternos a la autoridad de Dios si no somos capaces, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, de orar, de leer la palabra, de amar la palabra, de amar a Jesús. Todos damos por hecho de que Dios nos ama. Y ese es el peor error.
Porque Dios tiene una condición para amar. Amén. Él dijo Jesús, yo amo a los que me aman. Y dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Condiciones. Sí está condicionado el amor de Dios. Yo no entiendo por qué dicen que el amor de Dios es incondicional. Es incondicional en cuanto a que Él nos espera a todos. En cuanto Él quiere tener misericordia de todos. Sí. Sí, pero está condicionado a una respuesta. Porque si no, los hombres harían con sus esposas lo que quisieran. Si así, entonces, ¿cómo podremos nosotros someternos a la autoridad si no tenemos el valor para conocer la voluntad de Dios? Por eso la muerte es la máxima expresión. La muerte de Jesús en la cruz es la máxima expresión de la obediencia. Y si vamos a servir a Dios, no estamos llamados por la abnegación a aceptar la abnegación o el sacrificio. Si alguien o no quieren tener ahorita los hombres principales es dolor, ni angustia, menos muerte. No estamos llamados a ir y nadie quiere ir hacia allá. Nadie quiere ir a la muerte. Somos llamados a cumplir la voluntad de Dios. Y este propósito es un principio básico que no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. Por eso, si nosotros vamos a servir, estoy leyendo una porción de la página 16 para que estemos ubicados. Amén. De la página 16. Para que vayamos en la misma sincronía. Y en el primer renglón de la página 16 dice, si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servicio debe incluir la rebelión, o sea, ignorar la voluntad de Dios es rebelarse, hermano. Ignorar a Dios es que Dios nos va a ignorar a nosotros. Con la autoridad no se juega. Con Dios no se juega. No podemos estar en una congregación pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es importante, hermano. Si nosotros estamos en una congregación sin conocer la voluntad de Dios, ¿quién va a ganar? ¿Quién gana? Satanás. Y Satanás va a disfrutar mucho por medio de nuestros sacrificios, de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Hermano, hay gente que se los quiere llevar de aquí para que ofrenden ustedes, nada más, para mantener el ministerio de su hijo y para tener capacidades para moverse ellos. Y no es así la voluntad de Dios. Entonces el que disfruta realmente es Satanás, hermano. Por eso el rey Saúl quería ofrendar
ovejas y bueyes. Pero Dios nunca aceptó los sacrificios. Los condicionó para poder mantener a un pueblo. No porque a Dios le agradara los sacrificios. Porque de esa manera el hombre ocultó su pecado y decía, acá nos vamos a sacrificar, vamos a ir al sacrificio. Eso se llama adulterio espiritual. Y si usted va a los proverbios, se va a encontrar ahí con que la ramera va y busca al hombre y lo mete a la cama. Y le dice, he arreglado mi recámara, he ofrecido mis sacrificios a Jehová, he pagado mis votos. Ven, embriaguémonos de amores. ¿Hay alguien en casa? Es ahí donde empieza el adulterio. Es bien importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo actuar. Es en obediencia a la voluntad de Dios. Mire, ¿cómo actuó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo actuó Pablo cuando fueron juzgados? Vamos a leer, dice ahí, en Mateo 26 y Mateo 27 registran el doble juicio donde Jesús fue sometido a un juicio. Después de su arresto, fue llevado ante el sumo sacerdote. Fue enjuiciado desde el punto de vista religioso y fue enjuiciado desde el punto de vista político. Religioso con Anás y con Caifás y político con Pilato. Los dos lo juzgaron, pero vea, hermano, qué actitud tenemos que tener nosotros cuando se nos juzga religiosamente y cuando se nos juzga políticamente. Dicen, y ante Pilato fue juzgado desde el punto de vista político. Y cuando Pilato lo juzgó, el Señor no contestó, porque él no estaba bajo jurisdicción terrenal. Jesús no le respondía. ¿Qué has hecho? Los principales sacerdotes te han entregado a mí. Si vamos rápidamente al capítulo 27 de Mateo, vamos a darnos cuenta, hermanos. Aleluya. En el versículo 11, dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió.
Amén. Ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Podemos ver en Juan y en Lucas qué cosas sí respondió Jesús, pero le respondió para que Pilato estuviera tranquilo. Porque le pregunta, ¿eres tu rey? ¿Tú te lo han dicho otros? ¿Lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Jesús le dice, yo para eso he nacido, para ser rey. Pero tranquiliza a Pilato, diciéndole, le da paz a Pilato. Y eso confunde más a Pilato. Le dice, mi reino no es de este mundo, le dice. Por eso Jesús le responde. Pilato le dice, ¿qué no sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dada del cielo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Así que tranquilízate, Pilato. No va a haber revolución. No es cierto lo que se están diciendo. Le está diciendo, no va a haber revuelta. Le está dando tranquilidad a Pilato. Cuando lo único que le responde es para que él se dé cuenta que en él no hay nada de lo que aquellos hombres dicen. Por eso es que Pilato se turba. No responde nada contra los que le están acusando. Él responde para darle tranquilidad a Pilato. Amén. Pero en el capítulo 26, aleluya, cuando el sumo sacerdote le conjuró, fíjense, te conjuro. Cómo obligar a la gente, cómo manipular a la gente. Por el Dios viviente. Entonces sí respondió. Esto obedecía a la autoridad. Además, como se asignan en los Hechos los apóstoles, el capítulo 23, cuando Pablo era juzgado, se sometió prontamente al descubrir que Ananías era el sumo sacerdote de Dios. Y en el capítulo 57, en el capítulo 26, verso 57, habla que Jesús fue llevado al sumo sacerdote. Y lo empiezan a acusar. Y dice en el versículo, hermanos, 62. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? El 63 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús entonces dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Paz de Cristo. Cuando el sumo sacerdote lo conjuró por el Dios viviente, entonces Jesús respondió. Amén. Esto es obedecer la autoridad. Esto es obediencia. El apóstol Pablo, cuando fue arrestado también en el capítulo 23 de los Hechos, al apóstol Pablo, Ananías le dio una bofetada, escuche, al apóstol Pablo. Vamos, hermanos, vamos al capítulo 23 de Hechos.
porque me temo que algunos no van a ir. Algunos no tienen ni siquiera el libro cuando se los pusimos a su alcance y no se motivaron, no se esforzaron. Dice Pablo ante el concilio, capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¿Hay alguien en casa? Se me hace que a algunos se les está yendo la vista. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Paz de Cristo. Inmediatamente, fíjese bien, aunque quebranten la ley, aunque hagan lo que quieran, no podemos maldecirlos. Amén, hermana. Yo sé que usted se sacó. Y sé que algunos bajaron el libro. Y sé que algunos compraron el libro. ¿Qué hizo Pablo? Se sometió inmediatamente al descubrir que el que lo mandó golpear era la autoridad. Pidió perdón. Por consiguiente, hermanos, los que trabajamos nos debemos enfrentar cara a cara con la autoridad. De otro modo, nuestra obra estará basada en la rebelión, principio de Satanás, y trabajaremos, hermanos. Estoy leyendo en la página 17. Trabajaremos sin sentir la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Trabajamos como máquinas, en automático. Porque se nos dice: tienes que hacer esto, y ahí estamos todos como si fuera una maquiladora. Ese es el gran triunfo de Satanás. Porque así dijo el Señor: la gran apostasía de mi iglesia. Han hecho de mi iglesia una empresa. Por eso es que todo el mundo hace lo mismo. ¿Hay alguien en casa? Vamos a trabajar solamente sin sentir necesidad de conocer la voluntad de Dios. No trabajaremos basados en el principio de la obediencia a la autoridad. Y es solo trabajar, fíjense bien, no estaremos basados en el principio de obediencia a la autoridad. Y solo al trabajar en obediencia a la autoridad es que podemos trabajar según la autoridad, la voluntad de Dios. Y esto, hermano, requiere una gran revelación. Si el Señor no nos revela cuál es su voluntad, estaremos trabajando solamente para una institución, pero no para el reino de Dios. Hay alguien en casa, pero aquí hay un peligro. Los que se dividen, los que se separan, hacen exactamente lo mismo. Pero dicen que Dios les habla. Pero dicen que tienen carácter. Pero dicen que ellos
Son la última Coca-Cola. Y sí creo que son la última Coca-Cola porque tienen grafeno. Porque si alguien les quita, les dice que los va a cambiar de iglesia, ya no están de acuerdo y prefieren salirse de la institución. ¿Hay alguien en casa? Y arrastran mucha gente tras de ellos. Bien, hermano. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo, versículos 21 y 23, reprende a los que en su nombre profetizan y echan fuera demonios y hacen muchos milagros. ¿Por qué los desaprueba? Porque hacen para sí mismos el punto de partida. Hacen para sí mismos el punto de partida. No están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios, aunque se les demande la iglesia. ¿Hay alguien en casa? Ay, hermano, qué fuerte está esto. Es que esa es la realidad, hermano. Dios no es institución, pero es Dios de orden. Pero la iglesia ha crecido a través de instituciones las razones por las que hay tantas instituciones en el mundo desde el 300 después de Cristo. Y Jesús les dice en el capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Mateo, hermanos, en el nombre de Jesús, para que podamos entender. El 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, hermano, cuando Ananías manda golpear a Saulo, Saulo no reniega. Y me dice, ¿sabes qué? Me voy a buscar otro sumo sacerdote, voy a buscar otra institución. No, Saulo ya estaba en Cristo. Mas, sin embargo, respetaba la institución judía. Aunque estuvieran mal de la cabeza, aunque los mandaran golpear, aunque les pidieran la iglesia. A mí no me pidieron la iglesia, a mí me pidieron el ministerio. No me dieron carta de renuncia y sigo aquí. Pero cuánta gente venía a invitarme a su congregación, yo podía decirles que no, porque el que me dijo, aquí te quiero, no te quiero afuera. El que me habló me dijo, aquí te quiero, yo te metí aquí. Y él me dijo así, si ellos, fíjense bien, si ellos te sacan, me dieron carta de repudio, el Señor me dio la opción. Pero no para salirme de la iglesia. Me dieron carta de renuncia, pero en mi corazón no estaba sino en irme a la asamblea. Y cuando el Señor me dijo que no, dije, no, Señor. Y Jesús les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, versículo 21 del capítulo 7, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús
Lo buscaron para matarle. Él no dijo, me voy a ir a otro pueblo, me voy a ir a los gentiles, porque ustedes son rebeldes, porque ustedes no quieren saber. La Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Hay alguien en casa? Él no dijo, me voy a ir a los filisteos, me voy a ir con los saduceos, me voy a ir con los ninivitas, me voy a ir con Etiopía, con la reina Sabá. No, hermano. Él vino a lo suyo y Él sabe. Él sabe dónde nos puso. Y no quiere vernos fuera. El problema es el legalismo que se vive para tratar de forzar a la gente. Por eso Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Hay alguien en casa? ¿A qué conclusión llegamos de esto? Para entender la autoridad de Dios, se necesita una gran revelación. Todo está condicionado a la revelación. Que Dios te indique a ti cuál es su voluntad es a través de revelación. ¿Y cómo viene la revelación? A través de amar la palabra. A través de amar la palabra. A través de amar a Jesús. Al que dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y viviremos con él. Ese es el 23 del 14 de Juan. Pero el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré, dice Jesús. Y me manifestaré en él. O sea, me voy a revelar. Es Jesús revelándose a nosotros. Acuérdese cuando está escribiéndole el apóstol Pablo a los Gálatas. Le dice, cuando agradó a Dios. Vamos a Gálatas, por favor, hermano. Porque es necesario que la palabra le hable. No yo. Que la palabra le hable, hermano. Versículo 15. Fíjese bien. De nada sirve que tengamos preparación teológica y aventajar a los demás y ser los más teólogos y ser los más eruditos. Si no hay revelación, no sirve de nada. Tener hombres capaces, preparados elocuentemente, con sabiduría humana y terrenal, con consejo humano y terrenal, con temor de hombres y no con temor de Dios. De nada sirve, hermanos. Y Saulo era uno de esos personajes. En el versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Amén, hermano Esteban. Pero aquí hay un pero más grande que Perote Veracruz. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no me llamó porque yo fuera el que aventajaba a todos mis contemporáneos de los judíos, ni porque fuera mucho más celoso de las tradiciones de los judíos y de mis padres. No me llamó por eso. A Dios le agradó apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Allá, llama, allá. Y dice ese versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí. O sea, la revelación, ahí está. Ese es el fundamento que Jesús estableció para la edificación de la iglesia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces Él nos puede enseñar a Jesús. Pero mientras no haya, hermano, conocimiento de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, no podemos nosotros enseñar a los demás. El hecho de que yo escuche la voz de Dios no quiere decir que yo lo conozca. ¿Hay alguien en casa? Lo conozco cuando soy obediente a Dios. ¿Por qué? Fíjate bien lo que te voy a decir. Porque si yo digo, yo no lo voy a decir con el afán de señalar a una persona, sino porque ustedes lo van a entender. Pero los que son sentimentaloides van a decir, está hablando del hermano. No, hermano. Si Dios a mí me dice que tengo que transmitir 3 veces al día, y yo no transmito 3 veces al día, ¿qué estoy enseñando? ¿Que no conozco a Dios? Estoy enseñando que a Dios se le puede desobedecer y que no pasa nada. Pero si Dios a mí me dice que tengo que transmitir 3 veces al día, yo tengo que transmitir 3 veces al día, porque eso se llama obediencia. Lo otro se llama rebelión. ¿Hay alguien en casa? Igual que Saúl, le puedo echar la culpa a ustedes porque tengo muchas necesidades. Y no lo hago. Pero lo que yo estoy enseñando es que a Dios se le desobedece. Si yo no transmito las 3 veces al día, yo estoy diciendo que no importa que Dios me hable, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero demando que me atiendan. ¿Hay alguien en casa? Por eso Jesús les dice, no te conozco. Y pueden profetizar. Por eso es importante, hermanos, para entender la autoridad, para entender a Dios, lo que Dios quiere es obediencia, para que tengamos entendimiento. Sin obediencia no hay entendimiento. Sin entendimiento yo no puedo enseñar. Pero el entendimiento no es... Yo no consulté con carne y sangre, dijo el apóstol. ¿Con quién consultó? Con Cristo, el que está en Él, el que vive en Él. Él anunciaba el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. 2 cosas, vamos a seguir adelante en el último párrafo de la página 17. Hay 2 cosas importantes en el universo. La confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. El hecho de que yo sea salvo no me hace hacer lo que yo quiera. El hecho de que yo sea salvo no me hace formar grupos y decir que aquí sí vamos a hacer esto y aquí sí vamos a hacer otro. No, hermano.
Yo no empecé la caña cascada porque quería sobresalir sobre los demás. Yo empecé la caña cascada porque a mí se me dijo en 94, perdón, en aquel día me dijo el Señor, tú vas a cantar Mateo 12:20. ¿Hay alguien en casa? Y esperé del 94 al 20, ¿cuántos años, hermano? 26 años. Hasta que el Señor me dijo, el tiempo se acabó, ahora es su tiempo. ¿Hay alguien en casa? Entonces tenemos que entender y debemos entender que hay dos cosas importantes, la confianza en la salvación y la obediencia a la autoridad. La Biblia define el pecado como infracción de la ley en 1 de Juan 3:4. Toda infracción de la ley es pecado, dice. Pero la palabra que se usa en Romanos 2:12, que se ha traducido sin ley, es la misma que se usa para aplicar contra la ley. La infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios, y esto es pecado. ¿Qué hace esto, hermano? Esto nos ciñe. Ya no es la ley de Moisés, hoy es la ley de Cristo. Dice, la infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta. Eso es lo que hablábamos, que es más fácil el pecado que en el asunto de la conducta se perdona. Pero en el asunto, hermano, de la voluntad, dice, eh, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón, la cual se caracteriza por la transgresión de la ley. El mundo está lleno de este pecado. Y pronto aparecerá el hijo de transgresión, el hombre de pecado. En el mundo se está socavando cada vez más la autoridad, hasta que al fin todas las autoridades sean derrocadas y reinará la anarquía. Voy a volver a leer esto porque es bien importante, hermanos. Dice, la infracción de la ley es desobediencia a la autoridad de Dios y esto es pecado. El pecado es un asunto de conducta, pero la infracción de la ley es una cuestión de actitud del corazón. Amén. ¿Podemos entender la diferencia? Podemos tener una actitud de rebelión y eso es lo que el Señor no perdona, porque tarde que temprano terminaremos blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero un pecado de conducta se perdona. Y ya estuvimos viendo esto, que todo pecado y toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás, ni en este siglo, ni en el venidero. Y el problema, hermanos, ese es el problema, que el mundo está lleno de esa transgresión de la ley. Con una actitud de rebelión, yo no tengo por qué someterme. Yo no tengo por qué hacer esto. Hace Cristo. El mundo está lleno de este pecado y ese es el pecado que va a traer al hijo de pecado, al hombre de perdición. Por eso les digo yo, estamos trabajando para el anticristo.
porque no conocemos la voluntad de Dios. Y eso no le espanta. Eso no le espanta al diablo, que yo trabaje, que yo predique y que yo traiga gente al bautismo para que meterlos a trabajar como una empresa. El diablo está facilitando eso, por eso es que hay tantos changarros en cada esquina. Yo te pregunto, ahora con el COVID, apareció en cada esquina una farmacia. ¿Quién la instaló? ¿La ciencia médica o la ciencia diabólica? El mundo está lleno cada vez más de ese tipo de personas con una actitud de rebelión. Y están trabajando así. ¿Por qué se separa una persona y pone su propio negocio, su propia institución? ¿Hay alguien en casa? Entonces, esto nos va a llevar a entender que hay dos principios en el universo. El principio de la autoridad de Dios y el de la rebelión satánica. ¿Qué hizo la serpiente en el huerto, hermanos? Cuando la serpiente logró que la mujer le obedeciera, se rebeló contra Dios. Cuando un hombre te saca de la congregación y te lleva a congregarse contigo, ese es Satanás el que te está llevando. ¿Hay alguien en casa? Mas cuando el Espíritu Santo te dice es tiempo de salir, es la autoridad la que te está llevando a salir. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó. Porque todas las instituciones van a desaparecer. Pero en tanto que el Espíritu no te diga, porque Dios siempre va a llevar gente adelante. Entonces, no podemos ignorar estos dos principios. El de la autoridad de Dios, y te lo voy a poner de otra manera para que no se vea tan espantoso, y la autoridad demoníaca. O sea, ¿conoces el hilo tan delgado que separa esos dos ámbitos? Cuando yo me enojo y quiero ministrar y aconsejar enojado, yo me pasé de ese hilo, me pasé al reino de las tinieblas, y lo único que hago es hacer que los demonios pasen a través de mí hacia la persona que estoy regañando. Cuando yo digo, aquí yo soy el pastor, aquí yo mando, saqué a la iglesia del reino de Dios y la metí otra vez al reino de las tinieblas. Y eso es lo que Satanás aplaude. Eso es lo que Satanás presume. Ellos son míos. Porque no entendemos esos dos principios. Nosotros como autoridad, como pastores, tenemos que entender ese principio. Y si no entendemos ese principio, vamos a guiar como ciegos a los ciegos. Por eso es que no podemos servir a Dios y seguir en el camino de la rebelión teniendo un espíritu rebelde.
Por eso el Señor me dijo la gran apostasía de mi iglesia. No lo estoy inventando. Ni me siento muy feliz decirles esto. Me duele. Porque sé lo que se espera si no se convierten, si no se arrepienten. No podemos servir a Dios, hermanos, y a la vez servir en el camino de la rebelión, haciendo lo que nosotros queremos. Teniendo un espíritu rebelde, Satanás se carcajea, hermano. Está feliz de la vida cuando ve que la iglesia está haciendo lo que está haciendo. Porque en esas personas mora un principio, no el Espíritu Santo, sino un principio satánico, hermano. Una persona rebelde que predica la palabra y tiene que gritar y tiene que imponerse sobre los demás. Cuando el principio del servicio debe ser la autoridad divina. Porque Él se negó a sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y después se despojó de su humanidad y se hizo, de su libertad y se hizo esclavo. Y después se despojó de ser esclavo y se hizo fiel hasta la muerte. Si vamos a servirle al Señor, va a ser porque vamos a servir a la gente, no enseñorearnos de la gente, ni servirnos de la gente. Tengan mucho cuidado. Nosotros vamos a servir a los que están en eminencia cuando el Señor nos indica, sírvenle. Quienes sirvamos a Dios, debemos entender que básicamente es la autoridad. Mire, cualquier persona que haya tenido un choque eléctrico va a tener mucho cuidado en manejar la corriente eléctrica. O sea, no nos han dado toques eléctricos, nos han torturado en la silla eléctrica. Por obedecer a Dios. Quien haya sido golpeado por la autoridad de Dios, de ahí tiene en adelante los ojos abiertos para discernir lo que es la transgresión en uno mismo. Les enseñaba a los discípulos aquí el domingo. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Y mientras más comunión tenemos con Dios, más vemos nuestro pecado. Podremos ver el de los demás. Pero lo que más duele es el pecado que uno tiene. Y uno tiene que ir muriendo día con día. ¿Hay alguien en casa? No se trata de sonreír y gritar, y Dios me habló y me dijo, y puedo hacer esto y puedo hacer esto. No. Se trata de que yo necesito. Si yo quiero ser autoridad delegada, necesito 3 cosas. Más adelante lo vamos a ver. Necesito primero, hermano, para ser autoridad delegada, negarme a mí mismo. Primero, necesito reconocer que toda autoridad viene de Dios, que no viene de mí, que no depende de mí. Primero, toda autoridad viene de Dios. Segundo, necesito aprender a morir, a negarme a mí mismo, para que la autoridad de Dios fluya en mí. Y tercero, necesito mantener una comunión íntima, día
con día con el Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, hermanos, como dice nuestro hermano Trinidad Méndez, que Dios tenga misericordia de nosotros, como dicen algunos, y nos libre de la rebelión. Porque solo después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por el camino correcto. ¿Para qué queremos hacer un grupo? Porque somos muy fáciles para hablar. Tengan mucho cuidado, hermano. Porque a mí Dios me habla. No, no. Hay hermanas que han tratado de forzar y están forzando a los miembros que tenemos aquí para desbaratarlos. Quieren comprometer a las hermanas para que se comprometan a estarles dando una ofrenda a ellos. Están tratando de comprometer a las hermanas que están aquí para que les manden una ofrenda a ellas para mantener el ministerio de sus hijos y lucir su propio ministerio. Nunca se le olviden esos dos principios, porque no podemos servir a dos señores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y cuando se despiden dice, la gracia de nuestro Señor. O sea, eso ya tiene zanja. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol no estaba en la cárcel para andar pausando las palabras y andarles tratando de labiarlos. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, preciso. ¿Cómo le hacía para escribir sin luz? Tengan mucho cuidado con lo que escuchan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermanos.